Sí, don José. Bueno, yo no soy un experto en el tema de las redes sociales, pero creo que muchos de los compañeros que me antecedieron estuvieron dando elementos fundamentales de esta guerra. Yo añadir, con relación a la pregunta que tú me hacías, yo creo que esta guerra contra Cuba es una guerra híbrida, o sea, una guerra no convencional, y ahora se ha montado con la llegada de la internet, la disponibilidad de más usuarios desde Cuba y fuera de Cuba, esta guerra contra Cuba que se ha implementado. Y, y bueno, muchas de las cosas han sido explicadas. Me acuerdo de un documental que vi de un realizador, de Javier Gómez Sánchez, cuando documental de la dictadura del algoritmo, que abordó temas que son muy importantes y que se deben de escuchar, se deben de analizar. Recordar que, bueno, nosotros estamos defendiendo a Cuba desde plataformas, desde herramientas que son herramientas creadas por el capitalismo. Ellos son los dueños de los servidores, ellos son los dueños de muchas cosas y nos censuran. Fíjate, hablan mucho de censura, pero realmente ellos nos censuran a nosotros. Lo que hemos visto en los últimos años es que antes había un grupo de líderes disidentes, mercenarios y contrarrevolucionarios que se le daba plataforma, se le daba cámara y micrófono a los canales de televisión tradicionales, fundamentalmente los canales establecidos en el sur de la Florida. Y desde ahí se originaban todas las campañas y todo el veneno a un sector de cubanos que residen en Estados Unidos y que luego se hacían eco los grandes medios o las grandes cadenas informativas, como es el caso de Univisión, CNN, etcétera, etcétera. Con la llegada de las redes sociales, donde de cierta manera es un océano infinito, donde no hay un control, hemos visto cómo se ha no segmentado, se ha canalizado a que cualquier elemento puede sumarse a una campaña de difamación y a cualquier campaña que sea para subvertir y para satanizar desde los líderes del gobierno a cualquier medida del gobierno y para ensalzar campañas que se organizan, como se explicó en el programa anteriormente, desde el exterior a través de organizaciones no gubernamentales. No debemos de olvidar que la guerra contra Cuba es ideológica, además de la guerra económica que nos produce el bloqueo, es ideológica. Nosotros, los cubanos, estamos siendo actores de esta guerra por una sola cuestión, y es que nosotros no nos sometemos como pueblo, como país, a esos intereses estadounidenses, ni queremos implementar esa democracia que ellos dicen, esa democracia occidental donde existen esas libertades. Sabemos para quién son las libertades. Son libertades para unos pocos, son libertades para los grandes medios, para los empresarios, o sea, para un grupo de poder, y realmente esa democracia no representa al pueblo. O sea, nosotros somos castigados porque nosotros decidimos ser soberanos, nosotros decidimos ser independientes y decidimos los destinos de Cuba. Desafortunadamente hay un grupo de cubanos que residen en el exterior, que no son mayoría, pero son los que más ruido hacen y los que se suman a estas campañas mentirosas. Ahora, dentro de Cuba, grupúsculos organizados y vinculados a estas organizaciones no gubernamentales empiezan a liderar campañas para tratar de desestabilizar esa tranquilidad ciudadana, social que hay en el país. Y si bien en Cuba hay muchas cosas que nosotros, la misión como pueblo es tratar de mejorar, no es una misión solamente del gobierno, creo que es una misión y es una responsabilidad de todos de mejorar. Si nos fijamos bien, estas campañas de odio contra Cuba se basan en elementos que no son cruciales para la vida del pueblo. En estas campañas realmente no se va a la raíz de los problemas que hay en Cuba. Yo creo que
en más de un 90% los problemas que hay en Cuba son como consecuencia de ese bloqueo y de esa guerra que el gobierno de Estados Unidos, utilizando todos los mecanismos y todas las herramientas, desde el terrorismo, la subversión, el mercenarismo, ahora se montan en las redes sociales, tienen contra Cuba, sumándole al bloqueo. Debemos recordar que estos grupúsculos de odio no condenan, dentro de su guión, no está condenar las 243 medidas que tomó el gobierno de Donald Trump, no está condenar la inclusión de Cuba en el listado de los países patrocinadores del terrorismo, que la administración ahora de Joe Biden bochornosamente incluyó. Pensábamos que iba a ser una administración con más sentido político y con más coherencia, pero parece que es más de lo mismo. Cambió el perro, pero se mantiene el collar de ir en contra de Cuba. No sé si Patricia. Sí, soy yo la que estoy muteada ahora. Sí. Javier, bueno, muchísimas gracias por esa introducción ya que es espectacular, como siempre, como todo lo que haces. Bueno, a pesar de que nosotros los conocemos, sería bueno recordar las vías por las cuales se encausan este odio desde Internet en contra de Cuba y sobre todo para desinformar al mundo en contra de la nación cubana. No sé si pudieras recordarnos todo eso. Mira, en la actualidad, como debemos recordar, creo que Percy abordó de eso y otros compañeros, en los años 70, 80 y hasta los años 90, la CIA tuvo un liderazgo, una participación muy abierta en contra de los gobiernos que no se sometían a los intereses de Estados Unidos. Recordemos que en los años en 1981 aparecen los documentos, en los documentos de Santa Fe, en esos papeles de Santa Fe, aparecen de que una de las vías para combatir no solamente dentro de Cuba, sino fuera de Cuba, todos estos amigos solidarios, es tratar de invisibilizar a los intelectuales, a los artistas de izquierda, para que predominara todo ese discurso de la derecha. Ya en el año 84, creo que fue el presidente Ronald Reagan dio un discurso en una universidad en el Reino Unido, y ahí explicó la creación, la necesidad de crear una organización que hiciera algo más allá de lo que la CIA había hecho, porque la CIA había estado muy desprestigiada y había estado vinculada a muchos problemas dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Recordemos que la CIA fue la organizadora, la autora de muchos ataques terroristas a Cuba, de muchos golpes de Estado en América Latina, de la creación de desestabilizar gobiernos, de la desaparición de muchos obreros, de muchos luchadores progresistas en América Latina, y se crea la NE, la National Endowment for Democracy. La NE es una ONG en la cual recibe dinero que es proveniente del gobierno norteamericano. Al final, el gobierno norteamericano utiliza el dinero del contribuyente, y a través de estas organizaciones tapaderas, o de esta organización tapadera, que es pienso que es la que integra todo el otro entramado de organizaciones no gubernamentales que se dedican a subvertir. Hay muchísimas, como el caso de People in Need, está la Conders Adenauer en Alemania, y en muchísimos países, en muchos lugares, hay pequeñas ONG que al final se entrelazan y están enramadas con la NE, con la National Endowment for Democracy. Además que la NE tiene varias herramientas, está el Instituto Republicano, el Instituto Demócrata, que son dineros que se aprueban, que pertenecen al contribuyente norteamericano para imponer los intereses norteamericanos en los países que no comparten, en los países que tienen un corte socialista, un corte comunista, un corte progresista, pero que no se someten a Estados Unidos. Actualmente lo que vemos es que estas organizaciones se han dedicado en Cuba a la selección de líderes. Debemos recordar, Capote lo ha dicho mucho en sus directas desde el proyecto Génesis,
el proyecto Génesis, la misión fundamental era seleccionar, captar jóvenes profesores de las universidades, académicos, para ser utilizados en favor de este tipo de disidencia. Y también antes, priori al tema de Alan Gross, ¿se acuerdan del contratista, aquel norteamericano que estuvo vinculado a la introducción de aparatos y dispositivos para tratar de implementar una internet para darle plataforma a blogueros, como el caso de Giovanni Sánchez? Estuvo la visita de Ted Henke. Ted Henke hoy se maravilla como algunos de los jóvenes, esos que fueron seleccionados, en este momento están produciendo para los intereses esto de la CIA. Y estas organizaciones no gubernamentales organizan cursos, organizan entrenamientos, talleres para enseñarlos a cómo establecer métodos que aparecen muy bien descritos en el manual de Gene Sharp para producir golpes suaves o golpes blandos, como sucedieron en algunas repúblicas soviéticas o de Europa del Este. Luego, estos líderes fundamentalmente los buscan vinculados a la parte artística, a la parte de la intelectualidad, a la parte académica, y entonces tratan de robar nuestros símbolos. Por eso también está la guerra de los símbolos contra Cuba. Miren cómo se han querido robar y tomar la consigna de patria y vida. Todo el mundo sabe en el contexto que nuestro comandante Fidel Castro Ruz explicó, dijo la consigna de patria y vida, dijo, sin renunciar a la consigna de patria o muerte, patria y vida, en un evento donde él participaba, que estaban niños, estaban médicos, etcétera, y lo que se trataba era de exaltar la labor de la revolución cubana en garantizar una vida digna y una vida con calidad, con justicia dentro de Cuba. Entonces, esto es parte de la guerra de los símbolos, la tergiversación, por ejemplo, de que Martí era los mitos, los famosos mitos, que Martí era un anticomunista. También muchas veces traen la idea de que José Martí buscó financiamiento en el exterior, en Cayo Hueso, en la Florida, para su causa, y entonces tratan de justificar que ese dinero que ellos reciben como mercenarios, como disidentes que son, está bien, porque ellos son, según ellos dicen que son martianos, pues tratan de sacar de contexto a Martí. Martí fue un luchador por la independencia, por la soberanía de Cuba. Esto no están luchando por la independencia y soberanía de Cuba. Los fondos que ellos reciben es para convertir a Cuba en una colonia de Estados Unidos o para someter, o que el sistema político y social en Cuba responda a los intereses norteamericanos. Hoy en estos días estamos viendo una fabricación que viene desde hace algunos años, presumiblemente fue captado entre el 2015 y 2019, que es esta pequeña figura del dramaturgo Junior García Aguilera, que se quiere convertir en un nuevo tipo de disidente, quiere distanciarse un poco de la disidencia y el mercenarismo tradicional, ¿no? Desde el punto de vista de la dramaturgia, desde el interior de las organizaciones de Cuba, haciendo disidencia, oposición, críticas que no son constructivas, que no son, porque la revolución siempre ha tenido un valor muy grande para enfrentar los problemas, para enfrentar las críticas, para mejorar y cambiar, como lo describió magistralmente nuestro comandante Fidel Castro con aquel discurso, aquel concepto de revolución. Y vemos cómo algunos mercenarios y disidentes han pasado a un perfil más bajo, y con el tema de las redes sociales aparecen nuevas figuras, como el caso de Junior García Aguilera, aparece Siley allá en Santa Clara, y un grupo de mercenarios que son precisamente los que están llamando a manifestarse el próximo 20 de noviembre. Y está claro, como lo ha dicho Percy en numerosas ocasiones, Junior García Aguilera es algo que es un elemento
que la CIA y estas organizaciones están trabajando de manera muy delicada porque no quiere que se desprestigie, o sea, tener el grado de prestigio que tiene el Coco Fariña, que tienen las Damas de Blanco y otros grupúsculos como Rodiles, bochornosamente Daniel Ferrer allá en Santiago de Cuba, que reciben financiamiento descarado y abierto de la Fundación Nacional Cubana Americana establecida en la Florida, fundación terrorista, pero que además financia cualquier tipo de disidencia en Cuba. Ahora hay un nuevo tipo de disidencia más pensada, más organizada y buscando actores que no están tan desprestigiados y que pertenecen a este mundo del arte, a este mundo de la academia. Esa es la nueva forma que estamos viendo en la actualidad en las redes sociales. Es una manera de intentar darle credibilidad al mercenarismo en la época actual. Y bueno, en esta hablaba de Junior García Aguilera, que también ha tenido el soporte de un antiguo presidente del gobierno español a través de las fundaciones, estas famosas fundaciones que controla y manejan la CIA históricamente. Y bueno, además un expresidente que ha estado implicado, como tú bien sabes, en temas de corrupción, en temas de terrorismo de Estado. Es decir, que digamos que los principios éticos que puede albergar son escasos o mínimos o nulos, y son los que dan soporte, los que dan cobertura, los que financian, los que asesoran y los que intentan hacer de lobo corderito, ¿no? Para crear una imagen quizás más humana de ese mercenarismo que siempre ha sido el mismo en Cuba y cuyo objetivo es acabar con la revolución, acabar con los logros del pueblo cubano, de las conquistas del pueblo cubano históricamente, y para convertirlo precisamente en una colonia yanqui que pueda ser el soporte económico para esa economía que tanta frustración está llevando a lo largo de estos últimos años con el desarrollo de otras potencias. Javier, yo creo que ha respondido, a casi todas las preguntas, porque teníamos más preguntas, pero yo creo que ha tocado algunas. Si Patricia tiene alguna también por hacer. Sí. Bueno, para ir un poquito más rápido, porque sé que tenemos otros temas, sabemos que se está convocando de las redes sociales de parte de todas estas personas, sobre todo de Junior García Aguilera, del que ya hemos comentado. Se está convocando para el próximo 20 de noviembre una supuesta marcha pacífica que busca servir, como lo sabemos, de punta de lanza para una futura posible intervención. Sabemos que, bueno, de dónde viene todo este financiamiento, etcétera, pero Javier tiene muchas más precisiones a lo mejor de este personaje que nos puede aportar, porque sé que lo has presentado en el canal de Al Estilo Palencia la semana pasada, y quizás hay cositas que los que nos escuchan y nos están mirando pudieran conocer gracias a ti. Mira, este muchacho, Junior García Aguilera, bueno, es un joven en aquel momento, en los años 2015, él participó en una reunión donde estuvo el ministro, tuvo el viceministro y tuvieron algunos funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba, y realmente dispersó, soltó el veneno de 15 preguntas que él hacía. Realizó 15 preguntas. De esas 15 preguntas, yo creo que habían como 14 preguntas que eran una provocación al Ministerio de Cultura. Era una provocación a la asociación Hermanos Ahí, que era en aquel momento la asociación donde el gremio a donde él pertenecía como joven, porque la asociación Hermanos Ahí agrupa a los jóvenes artistas, intelectuales y dramaturgos menores de 35 años. Parece ser que estas organizaciones desde afuera constantemente están tratando de captar, de seleccionar gente en Cuba que le ven algunas cualidades y actitudes, algún potencial para convertirse en un líder de subversión, lo que nosotros le llamamos agente de cambio, ¿no? Está bien descrito en la literatura qué cosa es un agente de cambio, cómo se forma, y bueno, y él fue captado en ese momento. Se produce la visita de una argentina, ahora no recuerdo exactamente el nombre. Estas visitas se producen entre el
2016 y 2019, previo a que Junior García Aguilera fuera invitado por la Carnegie a este evento, a este taller que se llamó Diálogo sobre Cuba en Madrid, España, en la Universidad Norteamericana de San Luis, creo que es, que radica en Madrid. Este evento fue auspiciado por la Carnegie por la Paz Internacional. Es un tipo de organización, institución, ONG, que tratan de transmitir valores sobre activismo cívico. Ellos le llaman valores de activismo cívico, todas estas cosas de lucha pacífica. En realidad lo que hacen es entrenar, ellos dicen que empoderan a la sociedad civil para enfrentar los diferentes gobiernos que son dictaduras, pero sabemos que no son las dictaduras que el gobierno de Estados Unidos desea y apoya, porque hay muchos países que tienen dictaduras totalitarias, ni siquiera son de corte socialista o comunista, y Estados Unidos es bien amiguito de esos países, como es el caso de Arabia Saudita, entre otros países. Entonces Junior participa en este taller que se llamó Diálogo sobre Cuba. Uno de los temas principales que se trató en ese taller fue el rol o papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición. Lo primero que nos llama a nosotros ¿será que un artista tiene que estar pensando o tiene que ir a un taller o recibir conocimiento o preparación, cómo penetrar las Fuerzas Armadas para tratar de guiar a esas Fuerzas Armadas en un proceso de transición ante la caída de un gobierno? No es más que un taller de preparación para esa transición que ellos llaman pacífica, transición pacífica, que realmente nunca ha sido pacífica. Nosotros debemos recordar lo que ha sucedido en todos los países donde se han organizado revoluciones de colores, líderes de mayorías, comunidades enteras, ha habido desplazamiento de gente, asesinatos, inestabilidad. Ahí tenemos el caso de Libia. El gobierno de los Estados Unidos quiso quitarse de arriba a Gaddafi. Gaddafi tenía planteamientos bien firmes, bien antiimperialistas, hablaba por la unificación de África, y sabemos toda la historia de Gaddafi, cómo fue. Bueno, precisamente Junior fue a un entrenamiento donde se dijo cómo él tenía que organizar una masa crítica, o sea, las masas, cómo estructurarse. Es parte de lo que está tratando de implementar ahora en el llamamiento que está haciendo para el 20 de noviembre. Y entonces realmente esto no tiene que ver nada con el arte, ese taller, con la cultura, no tiene que ver nada con la sociedad civil. Lo que tiene que ver es cómo desestabilizar gobierno. Otro elemento muy importante que nos llamó la atención es que allí participaron destacados disidentes y mercenarios cubanos que realmente no tienen que ver nada con el tema de la cultura, el arte o la intelectualidad. No tienen una obra, no tienen nada que aportar. Allí estuvo Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa ha declarado, o sea, se sabe, conocido, que él ha sido financiado por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sabemos de su activismo disidente y mercenario en Cuba durante muchos años. Estuvo también Reinaldo Escobar. ¿Quién es Reinaldo Escobar? Bueno, Reinaldo Escobar que creo que es el ideólogo de esta bloguera, es esposo de Yoani Sánchez. Recuerden que Yoani Sánchez fue una figura también que construyó la CIA de conjunto con estas organizaciones para tratar de subvertir, desprestigiar, supuestamente a partir de una plataforma o una prensa independiente. Sabemos que esa independencia a quién responde, son dependientes de los fondos de organizaciones y de una potencia extranjera que lo que quiere producir cambios en Cuba. Allí estuvo Reinaldo Escobar, su esposo, y por extensión tuvo Yoani Sánchez. Además, hubieron otros jóvenes que fueron seleccionados con el mismo objetivo de potencialmente crear agentes de cambio. Son los que después llegan a su sector, donde trabajan, a su barrio, y tratan de agrupar, tratan de organizar, o sea, le dan elementos para buscar una implosión
desde dentro de Cuba, utilizando estos métodos que ellos llaman manifestaciones pacíficas. Básicamente es oponerse a todo lo que diga el gobierno, a todo lo que haga el gobierno, tratar de confundir y buscar allegados dentro del pueblo que tiene en determinados momentos insatisfacciones, cansancio, producto de ese bloqueo económico. Por eso decíamos que es una guerra híbrida, uno en un momento de molestia, de ira, a veces le ha dicho hasta un mal regaño a un amigo porque está molesto, y entonces aprovechan ese momento para que la gente canalice y exteriorice su malestar, que no es un malestar político, no es un malestar ideológico, no es un malestar contrarrevolucionario, sino es el desgaste que se produce día a día como consecuencia del bloqueo. También nos llama la atención de que el conferencista principal en este evento que se produce en Madrid en el año 2019 fue Richard Jones. Richard Jones es un think tank de la Carnegie, reconocido a nivel mundial, es un ideólogo, un teólogo de las revoluciones de colores y golpe blando, que ha capacitado cientos de jóvenes, de agentes de cambio. Muchos de ellos han participado en revoluciones de color, intentos de revoluciones de colores en Túnez, en Ucrania, en Bielorrusia, en todas esas primaveras que han habido por ahí, que se le llaman las primaveras árabes. En todos esos lugares, muchos de ellos participaron por esos talleres, por esas conferencias que da Richard Jones. Y como colofón, además de la participación, como bien decía José, del expresidente Felipe González, un fascista, creador de los GAL, donde decenas de gente fueron asesinados y ejecutados extraoficialmente. Él va allí a hablarle de democracia, a hablarle de libertad. Un señor que creo que fue el fundador en España de los paquetazos neoliberales, y que él ha contribuido desde atrás del telón a que España se involucre en esta crisis presente, porque su gobierno y los gobiernos que han precedido su gobierno han aplicado muchas de las cosas que realizó Felipe González. Más evidencia que esa para demostrar que Junior es algo creado, es una creación de estas organizaciones no gubernamentales. El director en aquel momento de la Carnegie fue William Burns. Actualmente es el director de la CIA, o sea que tenía mucho aval. Anteriormente a ser director de la Carnegie, ocupó altos puestos en diferentes administraciones del gobierno de los Estados Unidos, y realmente todos ellos, como mismo debemos recordar que muchas de las campañas de Kamala Harris fueron financiadas por George Soros y Open Society. Este señor creó vínculos, por eso también la Open Society del magnate de George Soros está atrás de la creación de estos líderes en Cuba. Debemos recordar que Junior no fue claro cuando él regresó a Cuba. Él salió de Cuba con pasaporte del Ministerio de Cultura, o sea, con el pasaporte, pero institucional. Nunca Junior hizo un reporte de que se había reunido con todas estas personas, nunca hizo un reporte de los temas que se habían tratado. Son documentos, informaciones y fotos, como se han publicado en varias plataformas y como se ha denunciado. ¿Por qué tú tienes que esconder eso? ¿Por qué tú llegas a Cuba? También se sabe que al regreso a Cuba en el 2019, tiempo después, a cada uno de los participantes se le envió el equivalente a $100. Parece ser que Junior fue el alumno más destacado. A él, no sé, por alguna razón le enviaron el doble, o sea, 200, el equivalente a $200. Entonces Junior también dice que hay personas que han participado en ese tipo de talleres que son revolucionarios y que no, que su activismo no tiene que ver nada con los cursos donde él participó. La diferencia es que los revolucionarios que fueron y vieron que había incongruencia en el contenido de lo que allí se demostraba y la preparación, sí lo dijeron y sí lo denunciaron. Él lo ocultó y él aplica todo este guión que está muy relacionado con la Open Society, que es tratar de fragmentar, de fracturar la izquierda. Al final la Open Society lo que quiere es crear grupos de luchadores ambientalistas, animalistas, feministas,
luchadores por racismo, luchadores, o sea, lo que la Revolución Cubana desde su concepción trata de empoderar a la mujer, la Revolución Cubana que institucionalmente y culturalmente ha tratado de eliminar el racismo, de balancear la composición de cuadros de jóvenes en la población, la participación de las diferentes etnias y razas. Esta gente quiere fragmentarse, pero no se llegan, nunca se unen. O sea, es tratar de poner las libertades individuales, que muchas veces esas libertades individuales atacan a la libertad individual de otro por encima de los intereses sociales. Y además, Javier, bueno, esa experiencia yo creo que lo hemos vivido en muchos países. Esa política que intenta cubrir con un aspecto humanista, digamos, o un manto progresista. Efectivamente, o sea, que lo que realmente va a fraccionar al movimiento obrero, para romper esas conquistas del movimiento obrero, a crear diferencia donde no la debe haber y dividir a la gente por un patrón que no es natural. Y con eso lo que intenta... Crean organizaciones paralelas a los sindicatos, crean organizaciones para buscar erosionar la institucionalidad, ¿me entiendes? Es parte de la... Y de un plumazo ocultan la explotación del hombre por el hombre en la sociedad capitalista, que es el eje central por el cual ellos viven y ellos aman el capitalismo, los grandes multinacionales, por el interés económico que le reporta naturalmente a ellos. Respecto a lo que estás hablando, yo quiero recordar, aprovechando esta intervención tuya muy interesante, que tuvimos la oportunidad de subir al canal un documento que estaba hecho, un documental francés, que se llamaba los Estados Unidos, la conquista del Este, que se hablaba de muchas revoluciones de colores con sus mismos protagonistas, cómo eran recibidos por los presidentes norteamericanos, cómo los financiaba, qué métodos utilizaban que eran prácticamente muy similares y cuáles eran los objetivos, naturalmente, de todas estas revoluciones. Y bueno, solamente aprovechar excelente material, excelente material. Ahí sale el congresista, el difunto John MacArthur en Ucrania con unos viendo el resultado de aquella revuelta que realmente habían sido organizados por ellos. En ese material está Estados Unidos, la conquista del Este. Ahí salen esas imágenes que se los recomiendo a todos que traten de verlo. Sí, así es, Javier. Y estos personajes no se detienen ante nada. Veíamos la semana pasada también en el canal de Al Estilo Palencia la manera en que ustedes revelaron cómo en uno de esos podcasts que están haciendo ellos con dinero, por supuesto, de Estados Unidos, ponía no solamente en escena, ridiculizaban a la historia de Cuba, sino que también llegaron al punto de burlarse de dos heroínas, de dos mártires de la Revolución Cubana, dos mujeres que fueron mujeres extraordinarias y como de un revés piensan que con sus palabras absurdas y totalmente indecentes tratar de retornar la historia nuestra a un plano completamente absurdo, completamente pasado de moda, como si ya esa historia no tuviera nada que ver con el presente nuestro. Y bueno, si tú quieres nos comentas ya algo para que puedas terminar tu intervención sobre el enjambre y todo esto. Sí, bueno, ellos ahora aprovechan todas las oportunidades que dan estas herramientas, han creado plataformas para la subversión, para tratar de buscar jóvenes, para sumar a gente confundida, para sumar a gente, porque hay una minoría que sí, que no comparte como han recibido un bombardeo sobre los cambios en la historia, como no conocieron el potencial del socialismo después de la caída del campo socialista. Hay pequeñas minorías, muy pequeñas minorías que tienen un grupo de insatisfacciones y ellos tratan de enlazarla en plataformas como el caso de Archipiélago. Archipiélago es una plataforma donde este señor tiene muchísimos seguidores y realmente es un hervidero ahí, desde donde se hace convocatoria para la subversión en Cuba. También en Telegram y en otras plataformas tienen el enjambre, donde hacen sketch, donde hacen un tipo de radio subversiva muy crítica, muy buscando confundir
al sector que consume este tipo de información. Yo realmente de vez en cuando voy para saber de qué están hablando. Yo me quedo abismado como ellos han utilizado esas mismas capacidades que le dotó la revolución para crear confusión. A veces yo tengo que ir a revisar algunos elementos porque me tratan de confundir y digo, bueno, yo no estaba equivocado, estos son unos farsantes. Por eso, individualmente, nosotros, para defender este proyecto cubano desde Cuba y fuera de Cuba, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la historia, tenemos que revisar documentos, porque por un problema de vagancia nos vamos con la bola, con el veneno ese que ellos están soltando, y como lo articulan de una manera muy bien, nos pueden confundir. Y entonces le hace el juego el toque, le hace el juego periodismo de barrio, le hace el toque ADN Cuba, todas estas plataformas creadas, que son muchísimas, que para nada están a favor ni del pueblo de Cuba. Es un discurso falaz, es una falacia, es una mentira, y constantemente estamos recibiendo bombardeos de todas estas plataformas. Por eso creo que la creación del canal de Europa por Cuba, Europa por Cuba, es un referente. Con esto quiero despedirme, ya que hay un balance de pasar, de que por aquí pasan personas comunes y corrientes como yo, que desde mi posición, mi humilde posición, trato de defender ese proyecto humanista que es la Revolución Cubana, con mi verdad, con mi vivencia, tanto del sistema socialista cubano como el conocimiento del capitalismo que tengo de los países de Centroamérica y México, porque he podido radicarme por diferentes periodos en todos estos países de Centroamérica. Europa por Cuba tiene un balance muy bueno, donde pasan personas con un currículum de intelectualidad, de estudio, de personas muy coherentes que no necesitan aprenderse un guión, solamente hablan de su verdad, desde su posición y desde la experiencia. Y antes de terminar, quería agradecerle a todos los amigos solidarios y a todos los grupos solidarios que Europa por Cuba ha podido integrar y darle esta plataforma voz para sus mensajes de solidaridad, humanismo, apoyando al pueblo, apoyando a Cuba, y también darle la oportunidad a todos con un tono, un barniz cultural, con una cubanía muy inmensa. De verdad que de momento tenía miedo, digo, ha crecido tanto Europa por Cuba desde el punto de vista de contenido visual, tantos intelectuales, que me da miedo hasta expresarme, yo que no tengo una buena dicción, yo que tengo acento afrohaitiano que no digas eso, no digas eso. Pero bueno, usted también es un gran intelectual y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Daniel. Quiero de paso darle también un abrazo a todo el equipo de Al Estilo Palencia, y bueno, también saludar a Carlito Marx y ese amigo que bueno, ha creado también ese canal y que sobre todo nos ha alimentado muchísimo con estas informaciones. Pienso que bueno, tú siempre refieres la importancia de ir a ver todas sus informaciones en Facebook, toda la documentación que él crea también por Telegram. Es interesante que también tienen ahora un club de debate sobre libros importantes para Cuba, para la historia de Cuba, y que de estos debates salen también serias reflexiones que, bueno, ayer tuvimos la suerte de poner un material de este en nuestro canal, y creo que es algo que debemos seguir apoyando. Te doy mil gracias de nuevo y muy contenta de verte muy bien. Veo que estás mucho más repuesto y que bueno, que te sigas mejorando hasta que ya estés totalmente bien y que te veamos en enero sin problemas. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, como siempre, a mi hermano Daniel Palencia, que vi que está por ahí, a Peter 69, a Carlito Mar, a Percy, a todos de manera general, pero en especial a ese quórum que es mi quórum y que yo sé que es parte del quórum de Europa por Cuba. Bueno, transmitirle realmente mi afecto y mi cariño. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Patricia. Muy bella como siempre. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a Javier Torné, que como siempre excelente. También darle las gracias a nuestro amigo Daniel Palencia por estar aquí con nosotros y acompañándonos aquí a través del chat. Y bueno, las vivencias que nos comentaba muy centrada Javier Torné sobre la agresión desde la óptica de estos sectores contrarrevolucionarios, ¿no?, que estaban
que buscan distintos caparazones, ¿no? para atacar a Cuba. Y nos ha parecido realmente excelente y bueno, y también ha sido una grata alegría y sorpresa verlo tan recuperado, que lo cual Sí. ha sido una grata sorpresa Porque para nosotros. estuvimos muy preocupados por él, realmente. Cierto, estuvimos muy preocupados por él.